Ahorita que comentaba el hermano Mauro sobre su edad, sobre el estar agradecido por este año más de vida, no nos dijo cuántos cumplía, ¿verdad? Pero nos dio a entender que son muchos. No más que la persona que acabamos de conocer ahorita, mi esposa y yo, ahorita en la mañana. Llegó un señor por ahí con su familia, donde estábamos mi esposa y yo, a festejar su cumpleaños. 101 años. Yo dije, wow. Cuando lo vi, pues el señor caminando solo, bien, al pasito, pero solo. Yo me quedé asombrado, y más cuando me dijo su edad. Porque me dijo, estoy festejando mi cumpleaños 101 años. Wow. Gracias a Dios por la vida, ¿no? Gracias a Dios porque no cualquiera llega a esa edad. Bueno, en esta mañana vamos a nuestro texto. Nuestro texto está en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, continuando con la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Básicamente son 3 versículos que en esta mañana vamos a meditar, a ver. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios 5, del 15 al 17. Dice así: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, en esta mañana, conscientes de que tú habitas en todo lugar, pero muy especialmente en el corazón y en la vida de cada uno de tus hijos, en esta mañana venimos delante de tu presencia para pedirte, oh Dios, que en esta mañana, a través de tu palabra, hables a nuestro corazón, y que cada uno de nosotros que estamos aquí aprendamos a vivir en sabiduría cuando aprovechamos bien el tiempo, debido a que los días son malos. Así lo dice tu palabra. Enséñanos a ser sabios y a redimir nuestro tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, mis hermanos. Hace 8 días, la semana pasada, vimos que la iglesia debe de vivir en la luz. La iglesia de Jesucristo vive en la luz, en donde vimos 5 aspectos básicos de ello, los cuales fueron: la iglesia vive en la luz por el contraste que Pablo hace, según el versículo 8. En segundo lugar, vimos que la iglesia vive en la luz por las características que debe de manifestar, versículos 9 y 10. En tercer lugar, vimos que la iglesia vive en la luz por el mandato que recibió de su Señor, versículo número 11a. En cuarto lugar, vimos que la iglesia vive en la luz por la responsabilidad que le fue dada, que le fue encomendada, versículos 11b al 13. Y en quinto lugar, vimos que la iglesia vive en la luz por el llamado a actuar. La iglesia no puede mantenerse pasiva. La iglesia del Señor es una iglesia activa. Ha sido llamada a actuar. Versículo número 14. Ahora bien, como hijos de luz, no solamente debemos de ser vigilantes y evitar las obras de las tinieblas, sino que tenemos también delante de Dios la responsabilidad de denunciar las obras de las tinieblas y exponerlas ante la luz limpiadora y salvadora de la palabra de nuestro Dios, del Evangelio. En esta mañana, continuando con nuestro estudio, quiero hacerles 2 preguntas. La primera de ellas: ¿qué tan sabio
¿qué tan sabio te consideras en lo individual, en lo personal, para la toma de decisiones en tu vida? ¿Qué tan sabio eres? Dicho en otras palabras, ¿te has llegado a equivocar alguna vez? Yo creo que sí, ¿verdad? No una, sino varias. Y eso a veces demuestra nuestra falta ¿de qué? De sabiduría. La segunda pregunta es, ¿qué tan sabio nos consideramos en lo colectivo? Es decir, ¿qué tan sabios somos como iglesia del Señor para la toma de decisiones en nuestra iglesia local? ¿Estaremos tomando las decisiones correctas? ¿O también nos falta sabiduría? Bueno, en esta mañana, a la luz de los versículos del 15 al 17, vamos a ver que la iglesia debe de vivir en sabiduría. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo vive en sabiduría. Y vamos a ver 3 puntos básicos en estos versículos del 15 al 17. 3 aspectos básicos. En primer lugar, vamos a ver que todos nosotros, como parte de la iglesia, necesitamos sabiduría al mirar con diligencia. Sabiduría al mirar con diligencia. Versículo 15. En segundo lugar, versículo número 16, sabiduría al aprovechar bien el tiempo. Necesitamos sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Y en tercer lugar, versículo número 17, necesitamos sabiduría al ser entendidos y no insensatos. Al ser entendido y no insensato. Versículo 17. Veamos estos 3 aspectos en esta mañana rápidamente. Son 3 cosas, 3 aspectos básicos que tienen que ver con nuestra vida, pero en relación a la sabiduría. Entonces, punto número 1, sabiduría al mirar con diligencia. Versículo número 15, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El significado de la palabra mirad en griego se traduce como observar, y este es un llamado básicamente a la prudencia, es decir, a observar con mucho cuidado cómo vive cada uno de nosotros, cómo vivimos delante de Dios como cristianos, como hijos suyos. Mirar es una función, mis hermanos, que tiene que ver básicamente con nuestros ojos. Por lo que aquí Pablo tiene en mente los ojos del intelecto. Esto es, todos nosotros debemos de cuidar todas nuestras facultades mentales para ver si estamos viviendo conforme a los principios de Dios y a las responsabilidades de la palabra de Dios, o no lo estamos haciendo. Ese es el sentido básicamente. Pablo está tratando de llamar nuestra atención para que cuidemos, para que observemos con prudencia nuestras actitudes, nuestros principios y nuestras responsabilidades delante de Dios, ya que una vida santa requiere inteligencia y responsabilidad, así como también prudencia y sensibilidad. ¿Qué tan sensible, qué tan prudente, qué tan responsable o qué tan inteligente te consideras al observar detenidamente tu vida, para ver si andas
conforme a la voluntad de Dios o conforme a la carne. La palabra diligencia que encontramos aquí es la palabra griega akribos, y tiene el significado básico de cuidado preciso y exacto, y alude a la idea asociada de observar, examinar e investigar algo con gran esmero. Vuelvo a preguntar, ¿cómo están nuestros principios de vida de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Acaso los hemos observado con precisión, con exactitud, con gran esmero? ¿Hemos hecho un alto en nuestra vida para examinar nuestras acciones delante de Dios? ¿Serán estas nuestras acciones acordes a la relación con las Escrituras, con la palabra de Dios? Pablo, mis hermanos, manda aquí a todo creyente en Cristo a andar sabiamente. Él está haciendo un llamado al creyente para que viva, para que ande como un sabio. Y un creyente que tiene principios bíblicos en su vida es un sabio, no un necio. El principio que todo creyente sabio debe de tener es de crecer en la gracia y en el conocimiento, en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ahí se nos habla y se nos enseña que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia, en el conocimiento, es decir, en la sabiduría de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Al crecer, mis hermanos, cada vez más en conocimiento y ser conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador, también crecemos en su amor, en su gozo, en su paz y en todas las manifestaciones que son del fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo número 5, versículos 22 y 23. Dicho en otras palabras, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, mis hermanos, todos nosotros debemos de estar creciendo día con día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si crecemos en ello, estamos creciendo en sabiduría. Pero no solamente en eso, sino también en su amor, en su gozo, en su paz y en cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, observen aquí, mis hermanos, en este versículo, en el versículo número 15, ese contraste que el apóstol Pablo hace aquí entre un hombre sabio en sus principios y un hombre que necio, que carece tanto de principios espirituales así como también de los morales. El hombre necio carece de ambos. Es por eso que debemos de observar con detenimiento este contraste. Y dice el apóstol Pablo, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. No hay más que de dos. O eres sabio o eres ¿qué? Necio. ¿Sí? No hay más que dos opciones. O somos sabios o somos necios. Veamos, por ejemplo, parte de estos contrastes en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla básicamente ¿de qué? De sabiduría. Es un libro lleno de sabiduría. Vean, por ejemplo, Proverbios capítulo 9, versículo 12.
Proverbios 9:12. Dice ahí: si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, es decir, necio o insensato, pagarás tu voto. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tu voto. Proverbios 10:14. Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Wow. La boca del necio es calamidad cercana. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, será ¿qué? Quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Dicho en otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Andas con un necio? Pues eres un necio. ¿Andas con un sabio? Eres un sabio. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7 dice así: vete de delante del hombre necio. O dicho en otras palabras, apártate, aléjate de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ¿qué? De ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Aléjate del necio y más bien acércate o júntate con aquellos que son sabios. Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta ¿de qué? Del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y esto es verdad, hermanos. El necio dice: mira, nada me pasa, nada me sucede. Tú dices que me va a ir mal y mira, no me pasa nada. Pero dice la palabra de Dios que tarde o temprano viene ¿qué? El castigo, la disciplina. Lo que siembra, tarde o temprano lo va a recoger. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. El que guarda el mandamiento, fíjate bien, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Es decir, no le va a ir mal. Y el corazón del sabio sabe discernir el tiempo y el juicio. Por eso dice la palabra de Dios, y Pablo nos exhorta ¿a qué? A que miremos con cuidado, con atención, con diligencia, cómo andamos. ¿Como necios o como sabios? Probablemente tú crees que andas como un sabio, pero realmente tus acciones, tus hechos, tu conducta demuestra que no es así, que andas como un ¿qué? Como un necio. Entonces, tengamos el cuidado de observar, de mirar con cuidado, con atención. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Somos sabios? ¿Estamos tomando decisiones correctas? ¿O estamos tomando decisiones que nos están llevando a sufrir consecuencias? En segundo lugar, necesitamos sabiduría al aprovechar bien el tiempo. Versículo número 16. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué?
son malos. Ahora bien, mis hermanos, es muy común que el ser humano no termine, por lo regular, lo que empieza. Esto es muy común en el ser humano. Inicia algo, pero muy pocos son los que realmente lo terminan. Ya sea en el campo artístico, en los negocios, en las relaciones personales, en el deporte. Es más, no vamos lejos, hermanos. Estamos a punto de terminar ya un año. Falta un mes. Y siempre en diciembre hacemos todos votos de nuestros ¿qué? De nuestros buenos propósitos para el año que entra, ¿no? Y muchas veces dentro de esos propósitos está, por decir algo, o un ejemplo, es bajar de peso el año que entra. Tengo que bajar de peso. Pero el día primero es el recalentado. ¿Vas a bajar de peso? Te vas al buffet, ¿ya? Como dice nuestro hermano Mau. Entonces, tenemos buenas intenciones, buenos propósitos, pero difícilmente a veces ¿qué? Los cumplimos. Esto es muy común, ¿sí? Y no se diga también en el campo espiritual, hermanos. Mi propósito del año que entra es leer toda la Biblia en un año. Y probablemente inicias, pero a los 15 días o al mes ya se te olvidó. Ya te cuesta trabajo. Mi propósito del año que entra en el campo espiritual es por lo menos memorizar un versículo. ¿Qué te gusta? ¿Diario? No, es mucho. ¿A la semana? Es mucho, hermano. ¿Cada 15 días? ¿Al mes? Un versículo. Buenos deseos, pero no los logramos. ¿Por qué? Porque nadie puede convertir un deseo o un sueño en una realidad o sacar ventaja de las oportunidades que se nos presentan si no se mantiene uno aprovechando bien el tiempo. Para poder alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos o nuestros logros, tenemos en primer lugar que aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es lo que nunca vamos a recuperar? El tiempo. El tiempo. Es lo que nunca podremos recuperar. ¿Cuántos años ya se nos han pasado? Y no hemos hecho esto o aquello. No hemos alcanzado esto o aquello que nos hemos propuesto. El apóstol Pablo, mis hermanos, no emplea aquí la palabra griega cronos para tiempo, la cual se mide con un reloj y se divide en horas, minutos y segundos. Él no está utilizando aquí la palabra cronos como tiempo. Él usa más bien la palabra griega kairos, que denota una temporada o época concreta o una medida fija. Es como decir, por ejemplo, los 70s fueron mejor que los 80s. ¿Sí? Es un lapso de ¿qué? De tiempo, una temporada, una época, ¿sí? Una medida. O decir que los 2000 fueron mejor que ¿qué? Que los 2020.
Pablo está utilizando aquí la palabra kairos. Dios, mis hermanos, ha establecido límites a nuestra vida y nuestra oportunidad para el servicio solo existe dentro de esos límites que Dios ha prefijado. El significado que la Biblia dice que los tiempos han sido acortados, la palabra de Dios varias veces nos menciona que los tiempos Dios los ha tenido que acortar. Nunca la Biblia nos menciona que Dios haya extendido o alargado los tiempos. No. La palabra de Dios nos dice que Dios va acortando el tiempo. ¿Por qué? Por la maldad del hombre en la tierra. Y esto nosotros lo sabemos. Lo vemos desde el libro del Génesis en adelante. El hombre vivía más años, era más longevo. Pero Dios ha tenido que acortar los tiempos debido al pecado y a la maldad del ser humano. Ahora bien, Dios ha fijado un tiempo en tu vida. Pero Dios también puede acortar ese tiempo que ha fijado en tu vida. ¿De acuerdo a qué? A tus pecados. Si sigues viviendo en pecado o en maldad, Dios, por ejemplo, había dicho, hasta el año 2040 va a llegar tu vida, por poner un ejemplo. Pero debido a tu pecado, a tu maldad, a que no quieres arrepentirte, voy a cortar. Y en lugar de que llegues al año 2040, te voy a llevar en el 2025. O sea, el año que entra. Dios acorta los tiempos. Y esto es debido a la maldad. Por eso dice aquí que debemos de ¿qué? Aprovechar bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. La palabra aprovechando o aprovechar es la palabra griega exagorazo y tiene el significado básico de comprar, en especial de comprar de nuevo algo vendido o comprar todas las existencias. Dicho término en griego está en la voz media, indicando, mis hermanos, que debemos comprar el tiempo nosotros mismos. Es decir, debemos de ser sabios al administrar nuestro tiempo para nuestro propio uso, pero sobre todo para el servicio del Señor. Es decir, para que tú puedas servir en la obra de Dios. ¿Qué mejor que invirtamos nuestro tiempo o aprovechemos nuestro tiempo sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué mejor? Es triste ver cómo la juventud o los jóvenes, en primer lugar, pierden el tiempo, desaprovechan el tiempo drogándose con un vicio, ya sea la droga, el alcohol, desperdician su tiempo. Y aquí el sentido es que debemos nosotros de comprar, de saber administrar el tiempo que Dios nos ha dado. Y sobre todo, sirviéndole a Él. Esta palabra exagorazo también se emplea con relación a la compra de un esclavo, con fines de ponerle en libertad. Por eso la idea aquí es de aprender a redimir el tiempo. Es lo que Pablo nos está tratando de decir. Aprendan a redimir, a aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, los días son malos.
Pablo está diciendo que debemos invertir, emplear al máximo o redimir todo el tiempo que tenemos disponible, pero sobre todo dedicándolo al Señor. Señor, enséñame en este día a aprovechar bien las 24 horas de este día que me has dado. Hay ocasiones, mis hermanos, y yo sé que a todos nos ha pasado, cuando tú vas tarde a un compromiso, a una cita, a una reunión, a un compromiso que tienes, y no se diga ya ahorita en estos días, desde el día 15, caótico el tráfico, desde el 15 de noviembre, y toda esta temporada, estamos todavía en noviembre, no entramos todavía en diciembre, pero ya el tráfico es caótico. A mí el día 15 hice 3 horas en el tráfico. 3 horas en el tráfico. Tuve que salir, ¿sí? Y me encuentro con que la vía aquí de Tlalnepantla, esta paralela a Sor Juana, la Jan González creo que se llama, o Mario Colín, la Robles Colín o la Mario Colín, cerrada, bloqueada. Estaba el tráfico insoportable. Pero el punto que voy es a lo siguiente, ¿sí? Todos nosotros, cuando vamos a un compromiso o a una cita y no queremos llegar tarde, quisiéramos que esa media hora, que esos 15 minutos o que esa hora que llevamos ya de retraso se alargara, ¿no? Dicho en otras palabras, en lugar de tener días de 24 horas, que tuviéramos de 24 horas y media, ¿no? De 24 a 45, de 25 horas. Pero no es posible. Dios ha prefijado ¿qué? Los tiempos. Por eso ahora, en estas fechas, tenemos que ser sabios, porque si voy a ir de esta distancia a esta otra, tengo que prever y tengo que decir, bueno, pues voy a salir con 15, con media hora o con una hora que antes para poder llegar. ¿Saben? El rey David, mis hermanos, tenía una gran conciencia y percepción del tiempo para su vida. Él estaba consciente y tenía esa percepción del tiempo, que no debería de malgastarlo. Vean lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 89. Salmo 89, versículos 46 y 47. Dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pregunta él. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Pregunta número 2. ¿Te esconderás para siempre? ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda, oh Dios, cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? El rey David estaba consciente del tiempo en su vida. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Él se está refiriendo al tiempo de vida en esta tierra. Él estaba consciente de que un día iba a tener que morir. Tal vez no lo sabía cuándo, pero él sabía que iba a morir. Y él por eso le dice a Dios: recuerda cuán breve es mi tiempo. Y le dice: no te escondas para siempre, ¿sí?, de mi presencia, de mí, Señor. Y le pregunta: ¿por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Ahora veamos también parte de esto en el Salmo número 39. Salmo 39, versículos del 4
al 6. De esa conciencia que el rey tenía, el rey David, con respecto al tiempo. Salmo 39, versículos del 4 al 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo, cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad, todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Vean, el rey David estaba consciente del tiempo. Él no iba a vivir para la eternidad. Él estaba consciente de que un día se acortarían sus días. Él está diciendo: cuán frágil soy. Hazme entender, ¿sí?, que has dado término corto a mis días. Hazme saber cuánto tiempo me queda. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber cuánto tiempo nos queda, no? ¿No quisieran saber? Dice Alejandro no, dice Mauro que no. ¿Qué tal si hoy en la noche escuchas esta voz que te dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Verdad? Bueno, ustedes dijeron que no les gustaría saber. A lo mejor a algunos sí. ¿Y sabes algunos por qué les gustaría saber cuánto tiempo les queda? Para redimirlo, para aprovecharlo, para hacer a lo mejor todo lo que no han hecho en su vida. Amar a su esposa, amar a sus hijos, convivir con ellos, disfrutar de unas vacaciones, de una salida. A lo mejor nunca ha podido salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque toda la vida ha sido ¿qué? Trabajar. Muchos trabajan ¿para qué? Para guardar, acumular, y dicen: cuando me jubile o deje de trabajar, entonces lo voy a disfrutar. La pregunta es: oye, ¿y tú crees que te vas a jubilar? ¿Permitirá Dios que te jubiles? Tú estás haciendo planes de aquí a 15, 20 años a lo mejor. No es malo, pero ponlos en las manos de Dios. Si tú, oh Dios, me permites llegar a mi jubilación y poder disfrutar, y sobre todo llegar ¿con qué? Con salud. Porque ¿saben qué es lo peor, hermanos? Lo peor es precisamente eso: guardar, acumular, según para disfrutar en nuestra vejez. Y en la vejez, todo achacoso, que ya no puedes ni subir la pierna al autobús o al avión, ¿sí? Si quieres viajar, ya no puedes. Les acabo de decir ahorita de este hombre, 101 años de vida. Wow, yo me quedé, dije, cuando me dijeron que estaba festejando su cumpleaños, dije, wow. Pablo por eso nos insta y nos muestra y nos dice una y otra vez que los días son ¿qué? Malos. Puede ser que el apóstol Pablo, mis hermanos, tuviera en mente algo específico como el estilo de vida corrupto y disipado que caracterizaba a la mayoría de los habitantes de la ciudad de Éfeso. Los cristianos ahí estaban rodeados por el paganismo e infiltrados por herejías, como ya vimos en el capítulo 4, versículo 4. Además, vemos y hemos visto que había avaricia, deshonestidad, inmoralidad,
estas eran partes intrínsecas de la manera de vivir en Éfeso. Además, casi todos los creyentes habían estado involucrados en ese estilo de vida y se veían tentados una y otra vez a recaer en ellas. Esto lo vimos en el capítulo 4, versículos del 19 al 32. Capítulo 5, versículos del 3 al 8, donde se exhorta constantemente al creyente a dejar su vida pasada, su vida antigua, y vestirse del nuevo del nuevo hombre. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, ¿cómo está nuestra sociedad, nuestro mundo hoy día? Igual o peor que antes. Igual o peor que antes. Los tiempos parece ser que no han cambiado, que son los mismos, con diferente gente, pero los mismos. Así como dijo el predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Vean Eclesiastés capítulo 1, versículos del 9 al 10. Esto lo dijo una persona muy sabia, Salomón. Dice ahí en Eclesiastés 1, versículos 9 y 10, ¿qué es lo que fue? Pregunta, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? O sea, ¿qué es lo que fue hecho en el pasado? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo, dice, fíjate bien, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya fue en el tiempo pasado. Y pregunto, hermanos, ¿qué hay algo de nuevo? Que digamos, ¿hay algo nuevo en este mundo? Bueno, la tecnología, la ciencia, nada más, que ha avanzado. Pero aquí el rey Salomón se está refiriendo a la condición del hombre en cuanto a su pecado. Que hay algo de nuevo. Lo mismo que fue es lo mismo que será. Lo único, escucha bien, lo único nuevo que podríamos decir que hay es la intensidad y la frecuencia del pecado, de la maldad. La intensidad y la frecuencia. Pero en el pasado nosotros sabemos, en el libro del Génesis, que Dios destruyó a una ciudad con fuego y azufre debido a su pecado, de donde vienen los sodomitas o la sodomía. ¿Qué hay en este mundo hoy en la actualidad? ¿Qué hay? Lo mismo, pero no solamente en una región o en una ciudad, como era la ciudad de Nínive, de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? No solamente ahí, sino que ahora es en el mundo entero. En todos lados es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo único que hay nuevo es la intensidad y la frecuencia. En el pasado hubo huracanes, en el pasado hubo terremotos, en el pasado hubo maldad. ¿Por qué destruyó Dios con un diluvio la generación de Noé? Dice que por la maldad del hombre. O sea que maldad siempre ha habido. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? La maldad con mayor intensidad y frecuencia. ¿Por qué? Porque los tiempos se han acortado y la maldad se ha multiplicado. ¿Y saben por qué todo esto también? La palabra de Dios nos da una respuesta. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19b. Primera de Juan 5, 19b. ¿Por qué no hay nada nuevo debajo del sol? ¿Por qué los días son malos? Porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, ¿sabes qué? El diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Por eso está actuando a mayor velocidad y rapidez. ¿Con qué? Con la maldad. Con la maldad. Él sí sabe
que le queda poco tiempo. Entonces, hermanos, basta nada más con que volteemos y veamos la maldad que hay allá afuera, cómo se ha multiplicado. Por eso el apóstol Pablo dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Y para aprovechar bien el tiempo necesitamos ¿qué? Sabiduría. Señor, enséñame a administrar este día con sabiduría. Tercer punto y último, necesitamos sabiduría al ser entendidos y no insensatos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pregunto, ¿dónde conocemos la voluntad de Dios? En la palabra. En la palabra. Entonces tenemos que ir a su palabra para conocer la voluntad del Señor. Y de esta manera estamos siendo sabios y estamos aprovechando bien el tiempo. Y no estamos siendo insensatos, sino entendidos. La frase "no seáis insensatos" reitera y refuerza, mis hermanos, la interpelación previa hecha por Pablo a los creyentes, para que no sean necios ni faltos de sabiduría. Vean, por ejemplo, Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. Nuevamente regresemos al libro de Proverbios, un libro lleno de sabiduría. Dice ahí: el avisado, es decir, el sabio, ve el mal y se esconde, se aleja, se aparta. Mas los simples, los necios, los insensatos, mas los simples pasan y reciben ¿qué? El daño, el mal, el castigo, las consecuencias. Ese que dice, mira, no me pasa nada, ¡pum! Tarde o temprano le va a caer ¿qué? El juicio de Dios, la ira de Dios, el castigo de Dios. Ahorita, ¿cómo está el mundo? El mundo no quiere saber nada de Dios. Hay ya una maldad tan grande en el mundo que el hombre ya no quiere nada con Dios. Y aquellos que se están burlando de Dios, tarde o temprano les viene ¿qué? Un juicio de parte de Dios. Entonces, el avisado, el sabio, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 27:12 dice exactamente lo mismo. El avisado, el sabio, ve el mal y se esconde, mas los simples, los insensatos, pasan y llevan el daño, pasan y llevan el castigo, las consecuencias. Ser insensatos, mis hermanos, incluye, entre otras cosas, caer víctima de la ansiedad y el pánico al mirar que hay demasiada maldad por todos lados y que ésta va en aumento con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad, hermanos, de jugar a las 9, 10 de la noche en la calle todavía y sin peligro? Y lo podíamos hacer. Y ahora no dejamos a nuestros hijos o a nuestros nietos que estén afuera después de las 6 de la tarde. ¿No? ¿Por qué? Por la maldad. Yo recuerdo en mi niñez, veía los parques llenos, familias, papás o los niños ahí solos, en los columpios, con la bicicleta. Y ahora no es común eso, no lo puedes ver. No hay. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. La maldad se ha multiplicado. Deja a tu nieto con la bicicleta a las 6:30, 7 de la noche allá afuera y regresa sin bicicleta.
Es la maldad. Es por ello, mis hermanos, que nuestra confianza, la confianza del creyente, debe de estar puesta en su Señor y en su palabra. Jamás en este mundo, porque los tiempos nunca serán mejores. Dice la palabra de Dios que los tiempos irán de mal en peor, pero nunca mejores. Jamás debe de estar nuestra confianza puesta en los políticos, en los gobiernos. Y para muestra, vean un botón. Ayer se volteó toda la comunidad española en España a manifestarse en contra del gobierno. Con cacerolas y con todo salieron a las calles. ¿Saben por qué? Porque los abandonaron. Los abandonó el gobierno con estas lluvias torrenciales que cayeron. En Valencia, en Málaga, en algunas regiones y poblados de España, donde la gente literalmente perdió todo. Y ayer hubo una manifestación en España gigantesca, denunciando al gobierno, levantándose en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los políticos, las agendas, las organizaciones no tienen la solución a los problemas de la sociedad, del mundo, del hombre. Nuestra confianza no está puesta en los recursos económicos, en los bienes, en el estatus social. No debe de estar ahí puesta nuestra confianza. Nuestra confianza debe de estar en nuestro Dios. Por ejemplo, vean el Salmo 20, versículos 7 y 8. Salmo 20, versículos 7 y 8. Vean lo que dice ahí. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos ¿qué? Memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos ¿en qué? En pie. ¿Saben por qué están en pie en Valencia? ¿Saben por qué están en pie en Málaga? Ellos mismos lo dijeron ayer. Por el apoyo de los mismos españoles que llegaron a ayudarles, a echarles la mano, porque el ejército no se ha presentado, la autoridad no se ha presentado. Es más, cuando llegó la Cruz Roja, ¿saben qué hicieron con la Cruz Roja? Después de que llegó, después de 4 o 5 días que llegó, porque no llegó inmediatamente, después del 5.º día que llegó, 6.º día que llegó, la corrieron. Dijeron, no queremos nada. La gente está molesta, está indignada. Muchos españoles están abriendo los ojos. Ya no creen en las autoridades, ya no creen en el gobierno, ya no creen en los políticos, y sea derecha, sea izquierda o sea centro, no creen en nadie. Salmo 146, versículos del 3 al 5. Salmo 146 del 3 al 5. No confiéis ¿en qué? En los príncipes, ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, ese príncipe o ese hijo de hombre es un mortal igual que nosotros, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve también a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero luego vean lo que dice: dichoso y feliz, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En tu pensión? ¿En tu jubilación? ¿En tu partido político? En la ayuda que me da Moreno. ¿En eso está tu confianza? Nuestra confianza, mis hermanos, y nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. Salmo 56, versículos del 3 al 4. Salmo 56 del 3 al 4.
En el día que temo, el cristiano también a veces teme. A veces llega el temor a nuestra vida también. Pero dice, en el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. No temeré que pueda hacerme el hombre. Mi confianza y mi esperanza están en Dios. Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículos del 3 al 4. Dice ahí: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová. ¿Y qué dice? Toda la vida, no nada más cuando las cosas van bien. No nada más cuando hay abundancia y bonanza, sino también cuando hay escasez. No solamente cuando hay salud, sino también enfermedad. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién es nuestra confianza? ¿Quién es nuestra seguridad? ¿Quién es nuestra certeza? El Señor. Por tanto, mis hermanos, no seamos ¿qué? Insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y dice su palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es buena aun cuando no la entiendes, porque a lo mejor estás atravesando por una prueba, como decía nuestra hermana hace un momento, que le daba gracias a Dios por las pruebas, por las tribulaciones por las que ha pasado, porque su fe se ha fortalecido. Qué fácil es creer en Dios cuando todo va bien, pero cuando hay problemas, cuando hay adversidad, cuando la barca está a punto de ¿qué? De hundirse, y clamamos: Dios mío, ayúdame, sálvame que perezco, y el Señor dice: aquí estoy, hijo, aquí estoy, confía en mí. Cuando vemos la misericordia y la bondad de Dios en nuestra vida, le damos gracias a Dios. Yo no sé, hermanos, yo no sé, pero si tuvieron oportunidad de ver los desastres que están ocurriendo y que hay sospecha de que todos esos desastres son provocados, ¿sabías? Porque ya hay tecnología que puede hacer todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Muchos no lo creen, pero ya está documentado. ¿Sí? Y ahorita lo que viene el año que entra es por ahí donde vienen los encierros nuevamente, porque lo que quieren hacer es volvernos a encerrar, a controlar, y ahora va a ser a través de el cambio climático. Y por ahí nos quieren volver a meter otra vez ¿qué? Miedo. Lo que sí da es coraje, es tristeza, es enojo, ¿sí? Es dolor por toda esa gente que de la noche a la mañana, así de la noche a la mañana, se quedó literalmente sin nada, sin nada. Y al gobierno y a la autoridad no le importa. ¿Saben por qué? Porque los días son malos, porque los tiempos son malos, porque hay gente perversa y mala que está tratando de eliminar a la población. Pero nuestra confianza debe de estar puesta ¿quién? En el Señor, en el Dios que gobierna y controla todas las cosas, aun cuando no entendamos por qué muchas veces suceden estas cosas. La palabra de Dios nos dice por qué suceden, obviamente, por el pecado del hombre, por la maldad del hombre, porque se ha vuelto en contra de Dios.
Y muchas veces en la calamidad, en el desastre, es cuando el hombre clama a Dios, se vuelve a Él. Bueno, solo me resta preguntarnos, hermanos, solo me resta preguntarnos, ¿estamos siendo entendidos al confiar en nuestro Señor? ¿Al aprovechar bien el tiempo? ¿Al ser sabios? ¿O somos insensatos al tener nuestra esperanza en este mundo y al malgastar el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Qué somos? La respuesta la tienes tú. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana, bendecimos tu nombre, damos gracias porque tu palabra es viva, es clara, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Señor, en esta mañana tú nos has mostrado que quieres que seamos personas sabias. Aprovechemos bien el tiempo que tú nos has dado. Que aprendamos a darnos cuenta de que vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de maldad, en un mundo de pecado, y que esto cada vez va intensificándose. Se está agravando la maldad y el pecado en este mundo. Pero es también una señal de que tú estás próximo a venir, que vienes por una iglesia pura, limpia y santa, que ha aprendido a vivir en sabiduría al aprovechar bien el tiempo. Señor, que el resto de nuestros días que nos queden en esta tierra, que solamente tú sabes cuántos son, podamos invertirlos extendiendo tu palabra y tu reino, para que otros vengan a la luz de Jesucristo. Enséñanos a redimir el tiempo, Señor, porque los días son malos. En el nombre de Jesús. Amén.